Muy buenos días, profesoras y profesores. Hoy les damos la bienvenida a la última sesión de esta etapa de cualificación que estamos realizando en compañía de nuestro padrino el CEIPA. Les queremos agradecer desde la rectoría de nuestro rector José Rodrigo Flores Ruiz, desde nuestro equipo de vicerrectores, desde nuestro equipo de decanos y desde todo el comité conformado para Plan Padrino, por su asistencia, por su interés, por permitirse aceptar estas invitaciones y nutrir todos los ejercicios que se nos vienen para el segundo semestre con muchas herramientas y muchas didácticas que nos van a permitir mantener la calidad académica de todos nuestros programas y de todos nuestros procesos. Los invitamos a aprovechar al máximo la gestión de hoy. Le doy entonces la bienvenida al profe Diego para que podamos continuar con el ejercicio. Profe Diego, bienvenido. Buenos días para todos, ¿cómo están? Les agradezco de entrada que hayan esperado. Estuvimos con unas dificultades esta mañana en donde me encontraba en Sabaneta y ahora pues me vine para Ceipa para poderlos acompañar de la mejor manera. Hoy vamos a terminar entonces este proceso, digamos, de acompañamiento, no sin antes unirme al agradecimiento del señor decano, sin antes reconocer su iniciativa de estar aquí acompañándonos y construyendo juntos en este camino. Hoy vamos a terminar toda la parte de las herramientas para la evaluación. Nuestro objetivo es, de nuevo, como les decía, tener unos asuntos claros respecto a las metodologías emergentes que podemos utilizar frente a las posibilidades que se nos abren a partir de la construcción de una propuesta curricular. Y obviamente pues nos va a quedar siempre el reto de buscar y responder a muchos interrogantes que tenemos respecto a las posibilidades de llevar ese conocimiento a nuestros estudiantes. Hoy entonces vamos a trabajar específicamente en dichas herramientas. Un asunto que quedaba pendiente de la sesión pasada era mostrarles algunos ejemplos de rúbrica. Entonces voy a empezar por acá. Voy a compartirles entonces pantalla para que podamos arrancar. Bueno, entonces les decía yo que las rúbricas son una organización matricial en la que podemos tener unos criterios y unos niveles. Y de acuerdo con la forma en la que ustedes organicen las sesiones o los ítems de calificación que vayan a tener en cuenta, pues van a tener diversas posibilidades de demostrar a través de rúbricas esos desempeños de los estudiantes. Aquí tenemos una rúbrica en la que tenemos ciencias sociales. La competencia es la construcción de interpretaciones históricas. Aquí hay un ítem que llamamos capacidad o un indicador de logro, interpretar críticamente en fuentes diversas. Y aquí aparecen, si ustedes se dan cuenta, los ítems de calificación en cada uno, exponiendo, según el número de las sesiones y la participación, cómo se dio ese desempeño. Aquí obviamente está una identificación de los estudiantes, ¿cierto? Aquí tenemos una matriz clásica, por así decirlo. Hay unos niveles, como les mencionaba ayer, del nivel más alto al más bajo. Hay un criterio grande, por así decirlo, que es fundamentación de tendencias y unos, digamos, subcriterios o unos ítems alrededor de cada criterio, al interior, perdón, de cada criterio. Y aquí están los identificadores, los descriptores, perdón, de cada uno de los indicadores que está acá, de estos criterios. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en el nivel 5, cumple completamente, cumple con gran parte de lo requerido, cumple con lo estrictamente necesario, procura cumplir pero no alcanza los mínimos necesarios, no cumple o no participa. Y al interior de cada uno de los criterios aparecen los niveles, digamos, en una correspondencia, en una tabla de doble entrada, donde cada estudiante puede identificar dónde se encuentra de acuerdo con el criterio que el profesor disponga. Y obviamente, pues, ese criterio viene de la mano de la participación o de la actividad que haya realizado el estudiante. Observen, por ejemplo, acá que tenemos para cada uno de los expositores un desempeño aparte,
desde excelente hasta no participa. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, colegas, y es en lo posible tener en la rúbrica un espacio donde se muestre que el estudiante no realizó la actividad, porque no es lo mismo, digamos, presentarla y no cumplir con los ítems que no hacerla ni siquiera. Entonces es muy importante en estas organizaciones matriciales, en estas rúbricas, tener un ítem para el no cumple. Aquí tenemos una matriz, una rúbrica ya más holística, una en la que ya se ven unas descripciones diferentes, donde aparecen los criterios, aparece una calificación y aparece un comentario. Entonces, si ustedes se fijan, no se hace, digamos, de manera automática, por así decirlo, sino que tenemos una descripción corta del nivel que alcanzó el estudiante o los estudiantes en cada uno de los ítems. Al final, ustedes se darán cuenta que eso es calculado con Excel, aparece una nota de acuerdo con el promedio ponderado de cada uno de los ítems. Obviamente cada expositor puede tener una nota diferente y obviamente se va reflejada en su fórmula de manera individual. Todas esas fórmulas se van montando en Excel y al final del proceso pues se podrían verificar los alcances de cada uno de los estudiantes de manera individual, aun cuando estuvieran en la misma rúbrica. Esa es una de las ventajas, por ejemplo, que ofrece este tipo de instrumento. Aquí tenemos otra rúbrica, ya en una escala, digamos, diferente, desde 2 hasta 0. Para un ítem, si ustedes se fijan, son categorías diferentes. Para el título se va desde 0 hasta 2, la escala máxima, y en los otros ítems aparece de 1 a 4. Entonces, en ese sentido, algunos programas como Moodle, pues un LMS como Moodle o uno mismo en Excel, puede programar las categorías para los criterios y así, pues, discriminar, por así decirlo, los niveles que los estudiantes pueden alcanzar. Aquí vemos otros ítems, otros criterios: integración, secuencia y cohesión y conclusión. Observen que cada uno tiene como una característica que va, digamos, de manera decreciente con respecto al nivel máximo. Muy bien, aquí tenemos pues la última parte, que es para medir los ensayos. Y aquí dice una guía de ponderación, con 32 puntos se alcanza en 5, con 24 puntos se alcanza el 4, con 17 puntos se alcanza el 3 y con 11 puntos se alcanza el 2. Eso es a grandes rasgos, como les decía yo ayer, una muestra de cómo se podrían formular estas rúbricas como un instrumento transversal a los demás instrumentos de evaluación. Vamos a empezar a hablar un poco de los otros instrumentos que vamos a socializar con ustedes y vamos a arrancar por el portafolio. El portafolio es un instrumento que es utilizado, pues digamos que en todas las áreas, uno podría adaptarlo a todas las áreas, y se suele utilizar como un instrumento constante, digamos de producción constante, con miras a validar y valorar la construcción de los saberes. Como lo muestra este pequeño mapa conceptual, está compuesto por trabajos individuales, síntesis, reflexiones, trabajos grupales también. Es una opción para los tipos de aprendizaje autónomo y colaborativo, está enfocado a crear y apropiar nuevo conocimiento y facilita unas estrategias de evaluación como la coevaluación, la autoevaluación, el seguimiento y la retroalimentación. Los portafolios pueden ser sugeridos para los estudiantes desde el principio del curso como un instrumento en el cual pueden, digamos, recolectar unos instrumentos específicos, no todos, sino que son aquellos que están, digamos, diseñados con base en una planeación del profesor. Eso es lo que lo diferencia de una carpeta cualquiera de un curso. En una carpeta cualquiera, digamos, van todas las producciones, pero en digamos, en un portafolio están todos los instrumentos específicos que el profesor disponga, de acuerdo pues con un diseño que él haga. ¿Cuáles son las fases básicas para hacer un portafolio y publicarlo? Primero, recoger las evidencias según los objetivos y competencias. El profesor dispone entonces una estructura, le dice a los chicos, bueno, este semestre vamos a hacer un portafolio con estas producciones, con el objetivo X, y de esta manera vamos a presentarlo al final del proceso en X o Y momento.
Obviamente esto se hace con unos objetivos claros, siempre con miras a que los estudiantes puedan mostrar un proceso, no digamos instrumentos parcializados, sino que realmente se muestre un camino. Se seleccionan las evidencias, los estudiantes pueden tomar, digamos, frente a los trabajos, si son grupales, tomar los mejores o los que sean más completos, o con el criterio del profesor, seleccionar las partes de aquellas actividades que muestren un buen desarrollo en el proceso de aprendizaje. Constantemente se hace una reflexión sobre las evidencias. Esto es muy importante, colegas. No es únicamente poner los instrumentos por ponerlos, no es solamente poner el mapa conceptual por ponerlo, ni nada de eso. Hay que ir siempre más allá y al final de cada instrumento, de cada producto que se haga al interior del portafolio, hay que poner una reflexión adicional. Es decir, ¿qué me deja como parte de un proceso de autoevaluación o de coevaluación? ¿Qué me deja o qué nos deja como grupo o como individuo el desarrollo de esta actividad? Y obviamente establecer propuestas de mejora. Cuando todo el proceso ha terminado, ustedes publican el portafolio. ¿Dónde puede un estudiante publicar un portafolio? Pues lo puede publicar en una herramienta tan básica como es el Drive, o lo puede publicar en un sitio como un blog, como un Blogger, o un Wix, que es una página donde usted puede crear páginas básicas de internet, sin un código pues muy elevado. De hecho, ya plataformas como Wix, WX, ya permiten, a partir de unas plantillas, simplemente montar el material. Hay que organizar las evidencias con una estructura ordenada y comprensible, favoreciendo el pensamiento creativo y divergente de los estudiantes, y hay que dejar constancia de que es un proceso en constante evolución. Es decir, cuando se hace el cierre de las actividades en un portafolio, los mismos estudiantes reconocen, y hasta se pueden llevar eso para sus próximos semestres, que no es un trabajo ya terminado, es un trabajo en el que ya se hizo, digamos, una parte de la construcción, pero que en otros cursos, en otros semestres se puede hacer un mejoramiento o una profundización sobre esa herramienta. ¿Qué ventajas tiene? Ofrece información amplia sobre el aprendizaje, realiza una evaluación continua para el proceso de aprendizaje, implica un carácter cooperativo, el alumno proyecta la diversidad de aprendizajes interiorizados, detecta aprendizajes positivos, situaciones problema, estrategias utilizadas en la ejecución de tareas por parte individual y digamos grupal también, y se pueden compartir los resultados con otros compañeros y con otros profesores, que es digamos una novedad respecto a otras herramientas que podrían utilizarse. Uno podría decir, no, pues el estudiante puede presentar exámenes y otro tipo de instrumentos, pero en este caso uno puede, digamos, hacer un instrumento de manera individual o colaborativa que muestre las evidencias de todo un periodo académico y que al final sea un instrumento que ellos se lleven para sus próximos semestres. Promociona la autonomía del estudiante y el pensamiento crítico, se logra la identificación de aprendizajes deseados y por profundizar. Proporciona buenos hábitos cognitivos y sociales del alumno, porque no siempre el portafolio es individual, también puede ser grupal. Es un componente motivador y de estímulo para los estudiantes por los esfuerzos y resultados logrados, cuando sobre todo se hace una presentación general de todo el camino, de todo el proceso. Cuenta desde el principio con los criterios con los que serán evaluados los estudiantes. Eso es muy importante tenerlo en cuenta de entrada, digamos con qué rasero se van a medir las producciones. Y es un producto personalizado, por lo que no hay dos iguales. Entonces ahí el profesor debe ser muy flexible frente a lo que espera que los estudiantes realicen allí, obviamente con unos criterios muy claros. ¿Qué desventajas digamos, precauciones hay que tomar? Una desventaja es que al estudiante le puede faltar seguridad por no estar haciéndolo bien, y eso es muy importante discutirlo como profesores con ellos para constantemente decirles y, digamos, hacer un seguimiento de lo que están haciendo ellos allí. Puede implicar un excesivo gasto del tiempo por parte del profesor y el alumno si no se seleccionan los aspectos clave o no se establecen mecanismos de control. Si un estudiante de entrada junto con el profesor tienen claro qué es lo que hay que hacer, no debería ser, digamos, muy complicado en cuestión de tiempos hacer el portafolio. Obviamente, pues esto no es una desventaja, creo que es más una invitación, implica un alto nivel de autodisciplina y responsabilidad. No elimina otros tipos de evaluación, eso es una advertencia, una precaución. Esto es bastante llamativo. La utilización del portafolio significa para algunos profesores un cambio de estilo de enseñanza.
Esto es importante, lo que les decía ayer y se los he dicho pues desde el martes junto con el profesor Ángel. No es que la evaluación vaya por un lado y las dinámicas de enseñanza vayan por otro. Debe haber una conexión, una dialéctica entre lo que yo planteo como metodología de enseñanza y lo que yo realmente estoy llevando al aula de clase a nivel de evaluación. Muy bien. La evaluación ha de estar muy sistematizada en referencia a los objetivos y o al alcance, si no puede ser subjetiva o tangencial. Ojo pues, no se trata de que el portafolio es como por salirle al paso a otra forma de evaluar y ya. Hay que tener en cuenta que el planteamiento de un portafolio o de cualquier instrumento de evaluación debe estar alineado con las perspectivas, digamos, de enseñanza del profesor, o sea, con la planeación que él ya traía. ¿Qué formatos de presentación de producciones puede haber? Pues, colegas, cualquier cantidad. O sea, no es solamente montar en un portafolio todos los trabajos que yo haga en Word. Yo puedo plantearle a los estudiantes durante todo el semestre que hagan los diferentes tipos de, digamos, diferentes tipos de producciones en diferentes formatos y que lo vayan montando. Esa es la ventaja que nos da, por ejemplo, hoy en día la virtualidad. Pueden hacer mapas conceptuales, pueden procesar videos, pueden hacer presentaciones o procesar imágenes, pueden hacerlo en un Padlet, en un muro, y pueden tener diversos formatos, presentaciones, audios, videos, textos, mapas conceptuales o imágenes. Aquí dentro de imágenes caben los ideogramas, las infografías, los storytelling, etcétera. Aquí es una pregunta, digamos, que podemos discutir o verla más adelante cuando estemos pasando por los diferentes instrumentos, pero digamos que es más para la reflexión. ¿Qué tipo de preguntas se utilizaría en un examen de respuesta automática? Es decir, ¿cuál tipo de pregunta es más pertinente según el objeto de estudio o el objeto de enseñanza que usted está enseñando? Por ejemplo, en matemáticas somos muy dados a que las preguntas tienen que ser numéricas para que ellos elijan la respuesta correcta numérica. Pero puede haber otro tipo de preguntas, de completar espacios en blanco, falso, verdadero, etcétera, etcétera, que me permitan hacer esas aproximaciones. Nosotros en esta perspectiva de la evaluación no pretendemos, por así decirlo, satanizar el uso de baterías de preguntas, pero sí queda la invitación abierta, queridos colegas, a que seamos, digamos, flexibles en el tipo de pregunta que queramos plantear. El uso de los cuestionarios. Entonces, es una metodología viable, muy pertinente en estas perspectivas de la virtualidad y que nos permiten, entre otras cosas, tener una velocidad de respuesta frente a los estudiantes más alta. Pero no es la única posibilidad. Digamos, muchos profesores al principio podrían preguntarse cuando empezó esta pandemia, ¿cómo hago para montar ya los exámenes virtuales? ¿Qué plataforma tenemos? Pues plataforma tienen, que es Moodle, pero el cuestionario no es la única forma de plantear aspectos evaluativos. Ahora, si lo van a hacer, vamos a ver qué podemos reflexionar. Frente a esta opción de los cuestionarios, vale la pena responder ciertas preguntas. ¿Es realmente el método más pertinente? ¿Qué es lo que quiero evaluar a través de este tipo de pruebas? ¿Qué tipo de competencias quiero evaluar? Porque si yo quiero evaluar análisis de escenarios y la pregunta es 100% numérica, tal vez en el camino se quede lo del análisis y de pronto mi intencionalidad es más para la respuesta. ¿Qué tipo de retroalimentación podrían tener los estudiantes? Solamente, digamos, la comparación de la correcta con la que él hizo. ¿Qué tipo de redacción y situaciones son más pertinentes para plantear preguntas? ¿Qué tipo de preguntas hay? Particularmente en Moodle y en otras plataformas. Selección múltiple, verdadero o falso, numérica simple. Numérica simple es que el estudiante debe escribir un valor, un número solamente. Numérica múltiple es cuando es de selección múltiple, pero cada opción de esa parte es procesada por una fórmula diferente. El estudiante debe tener en cuenta no solo la fórmula correcta, sino que al procesarla le dé el número que aparece allí. Apareamiento, respuesta corta o rellenar los espacios. Vamos a ver algunas recomendaciones.
Yo pongo ahí el relojito, con el profesor Ángel ponemos el relojito porque muchas veces nosotros, pues por ser los que conocemos el objeto, yo voy a hablar mucho desde la matemática como siempre lo hago, uno cree que porque hizo la pregunta o uno se la sabe, al hacer la pregunta más rápidamente, pues uno dice, pues el estudiante también lo debería hacer igual de rápido, y eso no es verdad. Algunos profesores, tal vez en discusiones más, digamos, más de tertulia, suelen decir, no, cuando usted haga un examen, soluciónelo y el tiempo que se demore, multiplíquelo por 4 o por 3 y eso se van a demorar los estudiantes. Mire si eso le va a dar tiempo a ellos. No hay recetas, no hay fórmulas, ni hay nada que diga cuánto se va a demorar un estudiante más que usted. Puede que hasta se demore menos. Pero hay que mirar mucho lo de los tiempos, hay que ser muy cuidadoso con los tiempos. Defina cuáles son los temas y objetivos asociados a los temas. Cree baterías de preguntas de diferente tipo. Es decir, no es únicamente de selección múltiple o de elección múltiple que nosotros pues somos como más dados a eso, no, hay muchos más instrumentos. Revise bien los tiempos. ¿Cuánto se demoraría usted resolviendo esa prueba? ¿Está considerando que cada punto puede implicar cierta dificultad para los estudiantes? Cuando cree el cuestionario, ponga diversos tipos de pregunta, no solamente de selección múltiple. Cantidad no implica calidad. No por proponer muchas preguntas se logra evaluar el nivel de apropiación de los estudiantes. Y aunque la mayoría de las preguntas sean automáticamente corregidas, analice la pertinencia de proponer una o dos abiertas, no tienen que ser muchas. Abiertas en el sentido de que ellos puedan escribir un texto, por ejemplo, analizando una situación, o escribiendo cuáles fueron los datos del problema, o cuál es el problema que se está planteando realmente. Si es posible, pídale a alguien, un colega, un estudiante que haya aprobado el curso, etcétera, que responda el cuestionario. Porque nosotros somos muy dados a que somos como los caballitos con estas, esto es lo que le ponen en la cabeza para ver solo para adelante, y uno dice, no, pues ese es el examen que siempre les he hecho y siempre les ha ido bien, o ellos siempre pues muestran que sí saben con ese examen. No, uno puede plantear otro tipo de preguntas con apoyo de los otros. Recuerde que la memoria es una de las muchas cosas que podemos valorar a través de la respuesta a un cuestionario. O sea, no es solamente porque yo me acuerdo de la fórmula que yo tengo garantizado ganar un cuestionario, no. Al estudiante también hay que exigirle por otras partes. La de selección múltiple. Muchos cuestionarios están formulados a través de preguntas de selección múltiple o con múltiple respuesta correcta. Aquí van algunas recomendaciones. Algunas de ellas son basadas en las que da Saber Pro y otras pues son ya de conocimiento de muchos de nosotros. La primera indudablemente es escribir de manera clara. Hay que asegurarnos de que el problema contenga la información necesaria y suficiente. En estas metodologías de escritura de preguntas existe algo que se llaman distractores. Y claro, uno puede escribir distractores, pero no por escribir distractores a propósito podemos hacerle una pregunta muy larga al estudiante, llena de datos innecesarios, porque la idea es, digamos, ver lo que ellos han apropiado, no corcharlo, ni no confundirlo. Entonces, hay que redactar muy bien. No confunda al estudiante, pero tampoco le dé claves para responder. O sea, tampoco hay que ponérselas tan fácil. Si solo hay una respuesta correcta, procure que sea la única correcta sin ambigüedades. Esto suele ocurrir mucho cuando uno las escribe muy a la carrera. Y los estudiantes, por ser muy buenos y tener claro que ellos habían respondido bien, o por asesorarse, o por pedir un segundo evaluador, ellos pueden decir, profe, esta pregunta entonces quedó mal redactada porque a mí también me da esto. Hay que revisar muy bien la redacción para que esto no ocurra y procurar que si la respuesta es correcta, que sea solo correcta esa. Evite usar distractores como dobles negaciones en la formulación del problema, de las preguntas y de las opciones. Eso es muy importante y va de la mano de lo primero, escribir de manera clara. No utilice dobles negaciones porque no se trata de confundir al estudiante. Saber Pro, pues el ICFES y otras instituciones que realizan pruebas estandarizadas están evitando el uso de expresiones como ninguna de las anteriores o todas las anteriores, porque eso predispone al estudiante, lo predispone a adivinar. Como él no está seguro de que esta u otra no es la correcta, entonces pone todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Asegúrese que las respuestas correctas estén distribuidas aleatoriamente. Moodle, por ejemplo, permite eso, hacer la distribución al azar.
Procure que todas las opciones tengan la misma extensión, de modo que la respuesta correcta no sea tan obvia por su sencillez o por su complejidad. Muchas veces ocurre eso. Planteamos una pregunta y las 3 que no son correctas son de un renglón, y la que sí es la correcta es la mejor redactada, la que utiliza el lenguaje más técnico, y la que tiene como 3 o 4 renglones. Entonces eso predispone al estudiante. No escriba preguntas con base en respuestas correctas de preguntas anteriores, es decir, no decir con base en la respuesta a la pregunta X, no. Uno lo que sí puede hacer es responda a las preguntas tal, tal y tal con base en el siguiente texto, pero no en respuestas correctas o incorrectas. Asegúrese que las opciones incorrectas sean descartables por un proceso de razonamiento, ojo con esto, y no por un proceso de adivinación u obviedades. Muchas veces uno le recomienda a los chicos ya al otro lado del tablero a que si no está seguro de la respuesta correcta, por lo menos descarte las opciones que usted vea que lógicamente no sean viables. Entonces ahí se le ayuda tanto al estudiante, en el buen sentido de la palabra, y también nos ayuda a nosotros a redactar bien las preguntas. Y sea novedoso y ameno al momento de redactar. Invite a resolver, no imponga, pero eso es más un asunto del lenguaje que uno utiliza. Claramente, pues cada uno tiene un estilo, un modelo de escritura, perdón, pero creo que ahí la invitación siempre será, tengan esa apertura para que los estudiantes se sientan en un ambiente tranquilo al responder una pregunta, porque ellos ya de entrada vienen con cierta ansiedad o cierta angustia para responder las preguntas. Para otros tipos de preguntas que de pronto no usamos tanto, las de falso y verdadero, recuerde que la verdad se valora sobre una afirmación y no sobre una pregunta. Hay que redactar en clave de afirmación. Y evite dobles negaciones o juegos de lenguaje que confundan al estudiante. De nuevo, no estamos validando si el estudiante se confunde fácil o no. Estamos validando que él realmente esté empoderado del área de conocimiento. Para las preguntas de completar espacios en blanco, respuesta corta, donde el estudiante ve un espacio en blanco, ellos tienen que mover un banner, una palabrita y con el mouse moverla hasta el espacio en blanco o deben escribirla. Escriba las afirmaciones que lleven al estudiante a que el estudiante deduzca la palabra y no la adivine. Tratemos de no ser muy ambiguos. Procure que lo que deba completar solo requiera de a una palabra. El uso de frases complejas para completar le quita el sentido al tipo de pregunta, porque en ese sentido, pues, ya esa pregunta no es como tan válida. Pues ese mecanismo de evaluación. Es más fácil proponer algo de selección múltiple o algo de falso y verdadero. Para los ingenieros o los colegas que utilicen preguntas numéricas, pues algunas recomendaciones básicas. Las preguntas numéricas se configuran de acuerdo con una fórmula que depende de una serie de variables. El módulo, que es la que están utilizando ustedes allá en un aula, se llama comodines o variables, pues. Quien escriba la pregunta debe configurar la fórmula y el rango de valores de las variables y el grado de tolerancia de error en la respuesta. Eso pues yo me imagino que con César en otro momento lo podrán profundizar, pero básicamente es cómo configurar las fórmulas como tal en la plataforma. Para configurar la pregunta, ese es un ejemplo. El área del paralelogramo de base entre llaves B, así se debe escribir el módulo para que tenga sentido, y altura H, también entre llaves, es. Así aparece en la redacción en la pregunta. Al estudiante le aparece una pregunta así. El área del paralelogramo de base 2.5 y altura 4. ¿Qué hace la plataforma? Como usted le dio un rango de valores, ¿cierto? Él toma, dentro de esta B, da un valor, por ejemplo, de 1 a 10. Entonces pone un número aleatorio, 2.5. Obviamente usted le tiene que decir de a cuánto del salto, de a 0.1 o 0.5, para que él elija también valores decimales. Y H es la altura, entonces esa altura puede estar, digamos, entre 2 y 12. Entonces, entre 2 y 12 con saltos de a una unidad. Entonces va 2, 3, 4, 5, 6 hasta 12. Al estudiante le aparece esto y él en módulo debe escribir en números la expresión, aquí me faltó poner el 10. Y el estudiante deberá escribir el resultado 10. No solo Moodle, que es la plataforma que nosotros manejamos, es la única en la que se pueden plantear preguntas, existen otras. Está Kahoot, está Socrative, está Quizzes, está Quizlet,
está ProProof, está QuizBase. Hay otras que se llama DatQuiz y uno le puede hacer una combinación. Hay unos tutoriales en línea muy interesantes para hacer cuestionarios con Google Forms y que pueda calificar las preguntas, calificar las respuestas con un complemento que se llama Flubaroo. Indudablemente, estas plataformas pueden ayudar más que todo cuando estamos en la sesión sincrónica. Yo ya terminé acá y les digo, bueno, muchachos, vamos a hacer un quizecito rápido, vamos a hacer una prueba rápida, ni siquiera quiz, vamos a hacer una prueba rápida a ver cómo vamos. Y le tiramos un Kahoot y los estudiantes participan. ¿Cómo funciona Kahoot, por ejemplo? A los estudiantes se les da un código, ellos entran a la página de Kahoot, como hicimos ayer con Perdec, entran a la página de Kahoot, les dan un código y ellos entran a una prueba en línea. Esa prueba normalmente tiene la estructura de concurso, a ver quiénes la responden de manera correcta o incorrecta, según el tipo de pregunta que yo planteé. Y en ese sentido, a los estudiantes les aparece, digamos, eso debe ser con un dispositivo celular y con el computador, porque en el computador aparece la pregunta y en el dispositivo celular aparecen las opciones de respuesta. El estudiante debe señalar las opciones de respuesta y al final el profesor muestra como cuáles fueron las respuestas, quienes respondieron de manera correcta. Yo los invito, pues yo les muestro ahí el nombre de las aplicaciones. Estas diapositivas naturalmente quedarán en el poder de ustedes para que vayan y busquen esas otras alternativas que puedan ayudarles. Otro tipo de instrumento, o más bien metodología para la enseñanza y para la evaluación son los foros de discusión. Nosotros en CEIPA, debo decirlo pues particularmente, utilizamos los foros de discusión al interior de las actividades de seguimiento o incluso dentro del trabajo transversal que se llama NAVE para aportar a la construcción de conocimiento en las sesiones. Un foro de discusión es un espacio en el cual a partir de una pregunta o una problemática, los participantes exponen sus argumentos con el fin de construir nuevo conocimiento. Nosotros estamos familiarizados con el concepto de foro a través de unas actividades que realizamos cotidianamente, sobre todo en la política o a veces a nivel educativo, que son los foros de discusión, los foros políticos, los debates políticos, etc. A nivel pedagógico, la intencionalidad del foro no es únicamente poner a discutir a la gente, no es únicamente poner sobre la mesa los argumentos que utilizan los estudiantes o los profesores. Un foro de discusión está orientado también para construir nuevo conocimiento. Es decir, no se queda solamente en la discusión, sino que aporta a la construcción, una construcción que obviamente es colaborativa. Un foro de discusión puede ser sincrónico o asincrónico. Pues naturalmente sincrónico es cuando lo podemos hacer en nuestras sesiones regulares, llámense presenciales o virtuales, y asincrónica cuando yo planteo la pregunta por un lapso de tiempo, digamos unos 3 o 4 días, y los estudiantes van participando a lo largo de esos 4 días y al final se hace un cierre, una retroalimentación. Colegas, un foro de discusión se puede calificar a través de una rúbrica. En esa rúbrica, ¿qué se tiene en cuenta? Se tiene en cuenta la persistencia en la participación, o sea, qué tanto están participando los estudiantes, qué tipo de aportes hacen, si son coherentes o no, desde el punto de vista de la rigurosidad científica. Uno puede proponerle también a los chicos que hagan cierta cantidad de retroalimentaciones, no necesariamente a favor o en contra, pues no mínimos de a favor y mínimos de en contra, y establecer una conclusión. Esos 4 ítems, por lo general, son los que utilizamos en CEIPA y nos ha funcionado bastante bien. ¿Cuándo puede utilizar un foro de discusión? Entonces, un foro de discusión se puede utilizar pues, prácticamente en cualquier momento. Digamos con la intencionalidad pedagógica, porque realmente los estudiantes todo el tiempo discuten. Eso es absolutamente válido. Se puede utilizar un foro de discusión al inicio de una temática o curso. Se pueden usar como actividad exploratoria al profesor para conocer los saberes previos de los estudiantes.
el medio de una temática. Si los estudiantes ya tienen cierto tiempo en el desarrollo de una temática o del curso en general, el profesor puede usar un foro de discusión para ver reflejados los saberes en problemas específicos. Como actividad de cierre, entonces el debate puede ser un espacio de discusión cuando ya se termine todo, cuando ya estemos en las últimas sesiones de clase, en las sesiones sincrónicas o asincrónicas, para ver nuevos aprendizajes, para que ellos concluyan frente a una problemática que venían analizando, no sé, hace unos días, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a continuar acá. ¿Qué ventajas tiene? Favorece el papel activo de los estudiantes. El profesor, ojo con esto, deja de dar información y se vuelve un mediador en el proceso de nuevo conocimiento. Porque ya el papel protagónico, pues obviamente los profesores siempre vamos a ser parte del escenario, de los protagonistas, eso no lo podemos negar, pero digamos que ya el rol cambia un poco, porque ya dejamos de tener un papel, digamos, preponderante frente al desempeño de los estudiantes, ya les estamos no solamente, digamos, brindándoles un conocimiento, unas experiencias de formación, sino que además los estamos invitando a que ellos también lo construyan. Se presenta la oportunidad de discutir con base en argumentos académicos más allá de las opiniones personales. Entonces, yo le propongo a los estudiantes siempre que el aporte sea desde el punto de vista académico muy riguroso. Los foros de discusión no es solamente para que ellos digan lo que opinan. Obviamente la opinión de los estudiantes es sumamente importante, eso no lo vamos a desconocer acá. Pero los foros de discusión son espacios más que pertinentes para que los estudiantes expongan sus razonamientos desde el punto de vista académico. Es decir, que no se quede únicamente en lo que yo opino, en lo que yo creo, en lo que yo he vivido, y que sea una oportunidad también para que los estudiantes expongan desde el punto de vista académico rigurosamente sus saberes, lo que han venido constituyendo. Permite confrontar a los estudiantes, es decir, muestra unas competencias comunicativas en algunas áreas de conocimiento, no en todas. Los estudiantes no son muy dados a exponer sus saberes, no son muy dados a hablar, a escucharse entre ellos, son más bien introvertidos, son más bien silenciosos, les gustan más bien como hacer otras cosas más que hablar en público. Los debates, los foros de discusión son una oportunidad más que pertinente para que ellos puedan dialogar, para que ellos puedan hablar, para que ellos puedan escribir, para que ellos puedan redactar. Y favorece el trabajo y la evaluación colaborativa de los estudiantes. Uno, como mediador en un foro de discusión, le puede pedir a los estudiantes que hagan una serie de argumentos y con base en eso, pues yo hacer una retroalimentación o una evaluación de los alcances de esos aportes. ¿Qué desventajas y precauciones podríamos tener para los foros de discusión? Puede ser usado como espacio para expresar solo opiniones, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, hay que decirle de entrada a los chicos, muchachos, este foro de discusión no es únicamente decir qué opinan, no es para decir solamente qué piensan. Claro que queremos saber qué piensan, eso es más que claro, pero hay que argumentar también teóricamente o con base en un artículo que estemos leyendo, un libro, un autor, un experto, hay que argumentar muy bien todo lo que digamos o hagamos. El manejo del tiempo por parte del profesor. Como profesores tenemos, digamos, el reto de manejar muy bien el timing, los tiempos de participación. Si yo dejo de participar en el foro de discusión, puede que los estudiantes lleven la discusión por un rumbo que no es el que yo quiero. Pero si yo participo más de la cuenta, entonces puedo estar, digamos, dejándole poco margen de discusión a los estudiantes. Entonces hay que encontrar como un punto medio y decir, bueno, voy a participar hasta cierto punto, pero voy a dejarlos hablar también. Entonces yo puedo responderle a 2 o 3 estudiantes al día, o puedo conectarme durante una hora a ver ellos qué están opinando. Estoy hablando de lo que es asincrónico, porque cuando es sincrónico, pues naturalmente yo debo estar ahí mediando todo el tiempo.
Esto es muy importante y los estudiantes aquí son muy vivos. Los estudiantes pueden usar sus habilidades comunicativas para confundir con palabras y no con argumentos sintéticos y académicamente formulados. Hay estudiantes que son excelentes trovadores. Nosotros podemos ser también excelentes trovadores y decir una retahíla de cosas y hacer un texto larguísimo, pero sin ningún argumento académico que sustente en el marco de lo que yo estaba pidiendo que discutieran. Hay estudiantes que son muy buenos oradores, pero no dicen nada, que tienen la capacidad de hablar y hablar y hablar, pero que la idea que quieren argumentar o que uno les pedía que argumentaran se quedara en el aire. Y ese tipo de situaciones puede confundir a un profesor y diga, no, pues este habla tan bonito que ya la tiene toda muy clara, vamos a ponerle un 5. Tampoco se trata de eso. Hay que buscar en los argumentos de los estudiantes digamos, unas palabras clave o unas expresiones que nos ayuden a decir, sí, efectivamente este muchacho sabe de qué está hablando y no tiene que demorarse 10 minutos hablando. De hecho, los tiempos cuando son sincrónicas las discusiones también tienen mucho que ver. ¿Qué se pone en debate en una sesión de clase, presencial o virtual? Las preguntas. Uno por lo general plantea preguntas y por lo general son abiertas, porque si yo pongo un debate en el que la respuesta sea sí o no, pues voy a tener 50 sí o 25 sí, 25 no. Y la idea es pues que pueda ser abierta a discusiones. Uno puede plantear en un debate problemas, ojalá reales, ojalá sociales, no problemas muy ficticios, porque va a perder como ese carácter académico o va a ser poco atractivo para los estudiantes. Afirmaciones contundentes pero abiertas a debates. Entonces, uno puede proponer una afirmación como, hoy particularmente pasó algo, hoy ganaron la tutela los adultos mayores que exigieron que pudieran salir unas horas o más veces al día. Entonces yo puedo poner ese dictamen pues del juez y ponerlos a debatir respecto a eso. O sea, es una afirmación contundente. Soluciones propuestas por un ingeniero, aquí pues yo pongo un profesional cualquiera a una situación. Entonces, un abogado, un juez determinó mi aseguramiento en tal caso. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué opinan? ¿Con base en qué podemos contraargumentarle a ese juez? Y usted como abogado, ¿qué defensa plantearía? ¿Qué artículos utilizaría? ¿Qué leyes utilizaría? Bueno, situaciones en las cuales puede haber puntos de vista contradictorios, pues eso, digamos, resume mucho lo que hay más arriba. Uno puede plantear una situación en la que, digamos, no sea ni blanco ni negro, sino que haya unos matices de grises que le permita a una parte del grupo defender una idea y a otros, digamos, contradecirla. Y un debate puede establecerse en el marco de otra metodología de enseñanza. Un estudio de caso, una simulación, mostrar una sustentación de proyectos o una de las fases de un proyecto, de un aprendizaje basado en proyectos que vamos a mostrarles más adelante, puede ser precisamente foros de discusión. Incluso pueden ser foros de discusión con expertos, donde los estudiantes llamen a un experto o el profesor llamen a un experto o varios expertos y discutan en términos de un objeto de saber que ustedes estén abordando en sus sesiones sincrónicas o asincrónicas. Vamos a hablar específicamente de los sincrónicos y los asincrónicos. Obviamente en la mitad de todo este entramado aparece la co-creación de nuevos saberes. Eso es pues muy importante. Aparece un moderador, que en este caso es el profesor o digamos alguien que ustedes dispongan que lo haga. La participación puede ser individual o grupal y puede haber una perspectiva que es el de juego de roles. Los juegos de roles se utilizan mucho cuando yo frente a una problemática o a una afirmación o a una pregunta, propongo que haya más de dos o más de dos equipos en los que unos deban defender una idea y los otros deban, digamos, contraatacarla. Es el tipo de planteamientos en los que no es ni blanco ni negro, sino que puede ser abierto pues a discusiones. El profesor es mediador en este proceso de aprendizaje, digamos como en la mayoría de las perspectivas evaluativas y de enseñanza. El profesor dispone de unas preguntas o problemáticas para orientar la discusión. Ojo,
No porque sea un foro de discusión el profesor se tiene que quedar callado. El profesor debe tener voz también y debe moderar e incluso en algunos momentos puede, para ponerle, digamos, entre comillas, más picante a la discusión, lanzar unas afirmaciones que los ponga a debatir más. En grupos no muy grandes, cada estudiante puede participar de manera individual con sus propios argumentos, pues cuando hay suficiente tiempo, cuando el grupo no es muy grande. En grupos numerosos se puede conformar equipos para defender una idea, obviamente con orientación del profesor o proponer soluciones. Se puede disponer de un instrumento previo al desarrollo de la clase. Por ejemplo, nosotros en CEIPA le proponemos a los estudiantes, como son foros asincrónicos por lo general, le proponemos a los chicos la lectura de un artículo o de un caso, para que ellos, con base en ese caso o en ese artículo, puedan responder la pregunta u opine con argumentos teóricos frente a ese cuestionamiento. ¿Cuál es como la secuencia que nosotros solemos utilizar? Antes del debate se aplica. El rol del profesor en esta fase es preparar la problemática o pregunta para orientar el caso, el material que propondrá los estudiantes. Los estudiantes deberán leer el material o preparar conceptualmente la actividad. Un debate no es una actividad de relleno. Ya terminé la unidad. Pongámoslos a debatir con una pregunta y que los ponga a alegar un rato. No. Un debate, como cualquier otra actividad evaluativa, debe estar lo suficientemente fríamente calculada, pues para que pueda realmente llevarse el estudiante algo, se pueda llevar un nuevo conocimiento. Durante el debate, de acuerdo con la metodología propuesta por el profesor, individual, grupal, por roles, ronda de respuestas, etc., los estudiantes exponen sus argumentos. Si el profesor es el moderador, él controla el tiempo y las fases de discusión. Es decir, él lleva el timing, él lleva el ritmo de la discusión. No se puede quedar callado. Al momento del cierre, dado que no siempre hay una respuesta única frente a una discusión, no siempre la hay, el profesor aprovechará los aportes realizados para los estudiantes para, primero, recoger los aportes. Segundo, puede exponer su punto de vista. Y tercero, concluir el ejercicio. Concluir el ejercicio no es dar la respuesta correcta porque no siempre la hay. O los argumentos por los que la respuesta, digamos la pregunta, perdón, queda abierta. Nosotros en CEIPA tenemos esa técnica y es, cuando ya se terminó el debate, supongamos que es de jueves a domingo, el lunes hacemos el cierre, aprovechando todos esos aportes de los estudiantes, respondiendo tal vez algunas preguntas que quedaron en el camino y ya haciendo como una conclusión general. ¿Qué se hace después del debate? Después del debate, el profesor puede disponer de otros materiales que utilizó para formular toda la discusión para que los estudiantes profundicen y lean. Es decir, después del debate no es que ya terminaron y ya, pueden quedar unas preguntas, unos argumentos que de pronto no fueron profundizados y allí el profesor puede disponer de un material, de unos videos, de unos artículos, de unos libros, de otro tipo de materiales que los estudiantes puedan utilizar para profundizar. Es decir, hay que acompañar bastante a los estudiantes en este camino. Eso es cuando son sincrónicos. Cuando son asincrónicos, nuevamente en el medio del entramado está la co-creación de nuevos saberes. De nuevo aparece el profesor como moderador. Por lo general es de participación individual porque cada estudiante está en su casita participando y se basa en aportes y argumentos. De nuevo, el profesor es mediador en el proceso, dispone de preguntas o problemáticas. Generalmente se realiza de manera individual con base en fundamentos teóricos. En una sesión, en una discusión que dure varios días, el profesor, como les decía ahorita, tiene que dinamizar la discusión. Puede proponerle contraargumentos a algunos argumentos de los estudiantes o frente a algunas aseveraciones que hagan los estudiantes, proponerle preguntas como, por ejemplo, propóngame un caso en que eso se dé, propóngame un ejemplo. En lo posible, los debates se cierran con una conclusión individual. Estas conclusiones son retomadas por el profesor. Y bueno, esto es algo muy importante. Los foros de discusión no siempre tienen un porcentaje muy alto al interior de las ponderaciones evaluativas. Uno esperaría que sí en algunos
en algún tipo de asignaturas, por ejemplo. Sin embargo, el hecho de que un estudiante participe en un debate hay que incentivarlo bastante, porque digamos las ventajas, como lo mencionaba ahorita, para la comunicación de esos nuevos aprendizajes son bastante pertinentes. Hay algunas configuraciones del módulo, nosotros en Brightspace, que hacemos para que un estudiante no pueda ver lo que dijeron los demás hasta que él no haga el primer aporte. Eso es una restricción que se le hace. Restringir la visibilidad hasta el primer aporte. Eso que permite que el estudiante no repita de entrada lo que los otros están diciendo. Porque esa técnica también la suelen hacer los estudiantes y es leer todo lo que dijeron los chicos ese día y empezar como a reciclar todo lo que fueron diciendo para armar su propio argumento. Yo no digo que eso sea malo, eso puede ser hasta una buena estrategia, un buen instrumento de síntesis. Obviamente ustedes no le van a decir esto a los estudiantes que lo hagan, pero yo creo que hay que, como estudiante, pedirle a los estudiantes que aprovechen el material del que uno les dispone, las discusiones que veníamos realizando en las sesiones, para que ellos hagan un argumento claro. Es que argumentar hoy en día es muy importante, comunicarnos es vital, y más por estos medios. Hay unas áreas de conocimiento que obviamente son más propensas a necesitar las argumentaciones, pues voy a decirlo así claramente, el derecho yo creo que requiere un nivel muy alto de elocuencia y de rigurosidad al momento de hablar, y uno puede utilizar este tipo de instrumentos precisamente para fundamentar esas nuevas prácticas. Nosotros le decimos mucho a los estudiantes al momento de plantear foros que eviten expresiones como estoy de acuerdo con lo que dice mi compañerito por esto, esto y aquello. Porque no le estoy diciendo nada, no le estoy haciendo aportes. Aquí yo utilizo mucho la palabra aporte porque en nuestro lenguaje cotidiano aportar algo es dar. Uno cuando aporta algo, da algo. Uno no está vendiendo ideas, uno está aportándole a su compañero a partir de una reflexión. Y claramente, pues, decirle que está de acuerdo solamente por lo que dijo y ya, y no darle nada más, pues eso no es un aporte, eso es una opinión ahí como vacía. ¿Cuál es la secuencia que uno suele utilizar para los foros asincrónicos? Entonces, antes del debate, yo creo que eso ya lo había dicho en la otra, proponer material para orientar el caso, y los estudiantes deben leerlo. Durante el debate, entonces aquí como no es en una sola sesión, sino que es durante varios días, y no es in situ, por así decirlo, no es sincrónico, entonces durante el primer día el profesor puede plantear una pregunta. Con base en los argumentos de los estudiantes, el profesor va, digamos, proponiendo más preguntas en el segundo, en el tercer día. Si ya tenía las preguntas predefinidas para orientar la actividad, y además debe moderar la respuesta y las retroalimentaciones, porque en esas discusiones hay que tener mucho cuidado de que tampoco se construyan conocimientos que no son, o sea, se construyan ideas falsas. Tampoco se trata de eso. El cierre del debate. Dado que no hay siempre una respuesta correcta, nuevamente el profesor puede recoger los aportes de los estudiantes, exponer su punto de vista y concluir el ejercicio con la respuesta si la había o los argumentos por los cuales no hay una única respuesta. Y después del debate, el profesor puede disponer de un material adicional para que los estudiantes lean, profundicen o realicen una actividad de manera autónoma. ¿Qué se evalúa en un foro de discusión? Entonces, obviamente que el estudiante prepare el material, que en el argumento se observe que el estudiante efectivamente sí leyó, sí preparó el material. El uso de argumentos basados en evidencia o la teoría, no solamente en opiniones. Constancia de la respuesta según los días. El profesor puede pedirles en la rúbrica con la que evalúa que participe todos los días o 3 de los 4 días para la nota máxima. Que haya una retroalimentación a los compañeros, que no se quede únicamente opinando o dando dando sus argumentos, sino que también pueda aportarle con argumentos a sus colegas. Que utilice el lenguaje técnico, obviamente. La capacidad de síntesis para escribir, que no se tire pues una o dos hojas ahí para responder una pregunta que realmente podía responderse más sintéticamente.
argumentos coherentes, consistentes y concisos, y cuál es el papel del estudiante en las actividades posteriores a la discusión, se aplica. Algo que está como en el entorno de esas recomendaciones para evaluar, que los estudiantes en lo posible hagan un hilo de discusión inicial, o sea, que no empiecen el debate solamente aportándole a los colegas, que ellos de entrada puedan exponer sus argumentos. El profesor a lo largo del discurso, del debate, tanto sincrónico como asincrónico, puede pedir ejemplos. Y eso puede ayudar al estudiante a esclarecer unas ideas o darse cuenta que definitivamente le falta todavía profundizar un poco. Se le puede pedir a los estudiantes que retroalimenten a cierto número de compañeros, que pueda participar todos o la mayoría de los días del debate, dejarles muy claro que no es solamente opinión y pedirles, pues, con mucho respeto, que eviten expresiones trilladas o que no aporten a la discusión. Yo quiero mostrarles, antes de pasar a al siguiente instrumento, quiero mostrarles un ejemplo a partir de lo que nosotros hacemos. Yo voy aquí a iniciar sesión en Brightspace, que es la plataforma nuestra. Y voy a abrirles acá. Aquí tenemos la plataforma de Brightspace. Voy a abrir uno de los dos núcleos que tengo de prospectiva y me voy a ir para uno de los foros de discusión. Este es el foro de presentación personal. Nosotros en la virtualidad lo utilizamos mucho para que los estudiantes se presenten. Los estudiantes que son 100% virtuales lo aprovechan bastante. Miren que hay 81 publicaciones, hay 62 cadenas. La inscripción de los equipos ya conformados. Aquí tenemos 18 mensajes en 14 cadenas. Hay un foro de dudas e inquietudes. Y aquí están los debates del núcleo. Entonces, por ejemplo, aquí dicen, miren la pregunta. ¿Siempre debo tener evidencia para tomar decisiones? Valor 5%. Este fue un debate que se hizo entre el 18 de junio y el 21 de junio. ¿Qué opina usted de este interrogante? Siempre debo tener evidencia para tomar decisiones. Este es un núcleo de prospectiva y una de las, digamos, primeras competencias que nosotros queremos desarrollar en los estudiantes es esa capacidad para tomar decisiones a partir de evidencia o cómo argumentar a partir de emprendimientos, por ejemplo, que no siempre hay suficiente evidencia, o al menos la deseada, para poder emprender. ¿Qué se utiliza como recurso para ese debate? Pues tener un documento. Aquí tenemos un artículo, entiendo que es, si no estoy mal, es un caso. Sí, es un caso de Harvard, gestión basada en la evidencia. Y aquí tenemos un video. Voy a abrir específicamente, hubo 196 publicaciones en 87 cadenas, y voy a abrir acá el debate para mostrarles la rúbrica. La rúbrica, si ustedes se fijan, está casi que pegada de la pregunta, porque siempre hay que dejarle claro a los estudiantes cómo los vamos a evaluar. La rúbrica tiene 4 criterios: participación continua, coherencia contenido, contraargumentación o aportes y conclusión. Y les voy a leer el ítem más alto de cada uno, como si fuéramos estudiantes. Participa activa y significativamente en por lo menos 3 de los 4 días. Participación continua. Hace aportes coherentes con los temas expuestos y su interrelación con experiencias y evidencias. En caso de mencionar algo textual, indica las referencias bibliográficas. Contraargumentación o aportes. Realiza aportes significativos a un mínimo de 2 compañeros. Evita el uso de aportes sin valor, como por ejemplo, estoy de acuerdo. Y solamente pues estoy de acuerdo. Uno puede decir que está de acuerdo, pero argumentar por qué, que ahí sí sería válido. Y realiza una conclusión. Con base en estos ítems, la plataforma me ayuda a calificar cada uno de los ítems, de los criterios. Entonces, por ejemplo, yo vi que participó 3 de los 4 días, entonces yo le doy clic aquí y él ya me marca 10 de 10, ¿cierto? Él al final suma el puntaje y lo pondera sobre 5. Eso es como un ejemplo de cómo calificar con base en la rúbrica un proceso de debate, de discusión. Vamos a seguir por acá. Bueno,
El proceso de discusión para construir nuevo conocimiento se vislumbra no solamente en los foros de discusión, sino en otras metodologías. Voy a pasar a otra metodología, que es la de estudios de caso. Esta metodología de manera particular fue la que utilicé en mi proceso doctoral, en el doctorado en educación matemática, y me centré particularmente en el proceso que viven los profesores al momento de formular los estudios de caso. De manera particular, profesores que no tenían una formación en administración, sino en matemáticas o en ciencias exactas, pero que, digamos, las particularidades del modelo educativo en el que estamos aquí en CEIPA, los llamaba constantemente a que le apostaran a esta metodología, porque es la que de hecho la universidad ha venido trabajando hace muchos años. Entonces el proyecto doctoral en ese momento era cómo es el proceso de organización de la enseñanza de los profesores a través de la creación colectiva de estudios de caso. Entonces, si bien no me voy a detener mucho en esta parte, voy a tratar de mostrarles algunos hallazgos y algunos aspectos teóricos y metodológicos que podrían utilizar. En primer lugar, los teóricos, y digamos que yo también me apropié de esa parte en la tesis, decimos que los estudios de casos son narraciones de realidades, aquí lo pongo empresariales en general, pero pues lo pongo empresarial, pero es en general, de realidades en las cuales los estudiantes y profesores analizan la situación, se cuestionan y debaten sobre las posibles causas, proponen soluciones y elaboran conclusiones sobre la aplicación de estas soluciones a las problemáticas inicialmente analizadas. ¿Qué ventajas se encuentran algunos teóricos? Por ejemplo, Vázquez dice que los estudios de caso ayudan a los estudiantes a familiarizarse con el análisis para la toma de decisiones. Toma de decisiones es una palabra clave aquí. Analizar casos lleva a los estudiantes a razonar mejor sobre datos y gráficas, además que apoya la toma de decisiones. Aparece la toma de decisiones de nuevo. Y nosotros particularmente en CEIPA hemos utilizado los estudios de caso precisamente como una respuesta a esta dificultad que menciona Helleth, que Helleth ha hecho varios textos en Harvard respecto a los estudios de caso. En las escuelas de administración los estudiantes están acostumbrados a metodologías centradas en lectura pasiva de textos. Con los estudios de caso, el papel del estudiante es más activo. Esta metodología surgió en escuelas primero de Derecho, en Harvard, como una metodología que ayudaba a los estudiantes a analizar desde el punto de vista crítico algunos casos que el profesor les llevaba, unas situaciones ya que él vivió o que un colega había vivido. Esto es una metodología que viene utilizándose, digamos, formalmente en las universidades desde finales del siglo XIX, pero que si nos vamos, digamos, a lo estricto del término, enseñar a través de la experiencia o con casos particulares lo hacían desde la antigua Grecia, incluso Galeno lo hacía en medicina. Esta metodología se fue llevando a las escuelas de administración, particularmente en la Escuela de Negocios, por Edwin Francis Gray, que era el decano en ese momento de la facultad, para mostrarle a los estudiantes cómo el análisis de escenario, la modelación y la toma de decisiones pueden aportar a áreas específicas como el comercio, la economía, las finanzas, la estrategia, la gerencia, la gestión humana, etc. Sé que en otras áreas del conocimiento, por ejemplo el derecho, que se viene utilizando hace muchísimos más años, pero en áreas, por ejemplo, como la ingeniería o la educación, el análisis de casos también se puede utilizar bastante, porque es un acercamiento del estudiante con la realidad. Autores como Wasserman, que es una autora argentina que viene trabajando desde hace varias décadas los estudios de caso, dice que los casos son un vehículo por medio del cual se lleva un trozo de la realidad a los estudiantes y al profesor, para que lo examinen minuciosamente. Es un proceso de análisis y síntesis, porque dice acá la autora que literalmente se desmonta esa realidad y se vuelve a armar para comprenderla. Y Puchol, español, dice que un caso es un conjunto de acontecimientos y situaciones que los formandos, que los estudiantes deben analizar, estudiar, analizar y valorar dentro de un contexto de hechos objetivos y subjetivos, con el fin de adoptar decisiones tendentes a resolver la situación problemática. Miren que aparece, aparte de tomar decisiones, ya solucionar problemas. No hay soluciones dogmáticas ni opiniones dogmáticas para un estudio de caso. Esa puede ser una ventaja de la metodología respecto a otras,
y está compuesta generalmente de una narrativa, de unas problemáticas reales y una toma de decisiones. ¿Qué posibilita los estudios de caso? Una reflexión y percepción de la realidad, procesos de análisis y síntesis, asunción de riesgos y resolución de problemas en equipo. ¿Qué lo diferencia del método de investigación que pues, con certeza muchos de ustedes conocen, el método de Jean, de Stake y otros más? Que la metodología de estudios de caso se pueden utilizar para la enseñanza, como un dispositivo de enseñanza. Se adapta pedagógicamente una investigación o una consultoría que se hizo para crear un estudio de caso. Porque el método de investigación tiene una intencionalidad obviamente investigativa, valga la redundancia, e implica un reporte de investigación cuando se termina. Un consultor, un experto, un abogado, un ingeniero, un administrador, un economista, podría utilizar el reporte de consultoría o los hallazgos de esa consultoría para hacer un buen estudio de caso, pero ya adaptado pedagógicamente. Por ejemplo, yo soy profesor de una licenciatura y yo hice un proceso de formación en un aula. Y de todo este proceso que duró varias semanas, yo, digamos, junto con ellos, construí colectivamente unos registros, unos datos, e hice un análisis. Qué tan bueno lo que encontré con estos profes de un aula. ¿Por qué no crear un estudio de caso para llevármelo para mi licenciatura en ciencias sociales o en matemáticas o para la maestría en educación y mostrar cómo es el proceso de formación de los profesores en un caso particular como lo fue un aula? Entonces llevo un proceso de formación o de consultoría que hice a un escenario de estudio de caso como metodología de clase. Hay muchos repositorios en la red de estudios de caso. Harvard tiene muchos, en Europa, en Sudamérica tenemos varios, en España y muchos, el Tecnológico de Monterrey también tiene. Pero yo particularmente soy partidario de que el profesor sea capaz de escribir su propio caso. Si el profesor escribe su propio caso, ¿qué debería tener en cuenta mínimo para poderlo escribir? Debe atraer al lector de inmediato, debe tener información relevante y llamativa, puede aludir a puntos de vista contradictorios, debe tener información creíble. Ojo, no necesariamente tiene que ser un hecho que ya pasó, pero sí debe ser, pues, no fantasioso. Y debe concluir con un dilema o una problemática. Es decir, no es... uno puede terminar con unas preguntas clave o puede terminar el caso simplemente, el gerente decidió entonces hacer esto y ya. Ahí quedó abierta para la discusión, por qué sí, por qué no, por qué lo hizo, por qué no lo hizo, etc. William Hallett recomienda para la escritura 3 preguntas clave: el qué, la descripción completa, el contenido, el contexto; el por qué, las causas de las problemáticas, los datos, las cifras, entre otros; la alusión a posibles soluciones para el sujeto, empresa o país, que ya lleva al estudiante a reconocer cuál es el problema, pero también cómo solucionarlo. Y los profesores Elkin Rade y Juan Gonzalo Franco, que de hecho son profesores del CEIPA, en un libro que ellos escribieron de casos empresariales, definieron una metodología: definir el tema del caso, contactar a la empresa con la que se va a hacer la consultoría y después redactar el caso con base en la información. Eso implica realizar entrevistas, definir el contexto, la problemática y mostrar los datos relevantes. Y ya con eso se arma toda la narrativa. Se pueden utilizar instrumentos paralelos al texto del estudio de caso, que son la nota técnica y la nota pedagógica. La nota técnica es un texto, Harvard utiliza mucho las notas técnicas, con saberes específicos que pueden leer antes los estudiantes para profundizar en el estudio de caso. Por ejemplo, si yo voy a plantear un estudio de caso de oferta y demanda, yo puedo pedirle a los estudiantes que lean una nota técnica, un capítulo del libro especializado que hable específicamente, que hable desde el punto de vista teórico, con más profundidad y con ejemplos de lo que es oferta y demanda o el punto de equilibrio. Y la nota pedagógica es un documento que también suele usar Harvard y que los profes están llamados a hacer también, y es un documento en el que los demás profesores que quieran utilizar el caso tengan orientaciones pedagógicas de cómo utilizar los tiempos, qué preguntas formular, si el caso tiene una respuesta o tiene varias respuestas, cuáles son y por qué, cómo contraargumentar, cuál es la disposición del espacio con los estudiantes, si se hacen en equipos, cuánto tiempo en equipos. Bueno, hay como muchos aspectos allí. De hecho, CEIPA
creó unas políticas de creación de estudios de caso, de escritura de estudios de caso para poderlos publicar como volúmenes. ¿Cuándo puedo usar un estudio de caso? Pues uno puede usar un estudio de caso como actividad exploratoria para empezar un tema, una unidad, para estudiar términos clave de una teoría. Como actividad central, uno puede utilizar un estudio de caso grande, robusto, a lo largo de una unidad entera, o como una actividad de cierre, luego de que ya terminé de analizar todos los aspectos de las unidades de temáticas, todos los espacios de asignatura, ahora sí hagamos un estudio de caso para ver cómo les fue a estos muchachos, a ver qué saberes pudieron construir. ¿Qué ventajas tiene? Favorece el análisis de la realidad frente a una situación, análisis de escenarios frente a una situación real, posibilita que los estudiantes revisen conceptos que previamente habían repasado, favorece el encuentro de puntos de vista, aporta tanto al trabajo individual como al trabajo en equipo y permite al profesor movilizar conceptos a través de la lectura, porque el estudiante de entrada está llamado a que lea el caso, ojalá antes de que empiece todo esto. ¿Qué desventajas y precauciones tenemos aquí? Un texto de estudio de caso puede ser muy tedioso o muy técnico. Hay que tener en cuenta cuál es el nivel que traen los estudiantes o cuál es el nivel que tienen en ese momento para no tirarles un texto que de pronto se vuelva contraproducente. Puede pasar que haya falta de claridad de lo que debe hacer el estudiante con el texto. Si se está empezando a trabajar con estudiantes esta metodología, ojalá al final de los textos hubiera unas preguntas orientadoras. Limitaciones de tiempo. Claramente un estudio de caso, como Dios manda, puede tomar varias horas de sesión porque implica unos espacios de discusión que más adelante les voy a mostrar. Y el profesor tiene que ser muy cuidadoso para orientar el trabajo en equipo. ¿Qué evaluar en el estudio de caso? La lectura apropiada de la información, la preparación de las preguntas o temáticas que el profesor exponga, respuesta a las preguntas introductorias, el trabajo en equipo, la coevaluación, determinación de los posibles escenarios, exposición de los saberes construidos colaborativamente, el uso técnico de los conceptos propios del curso y otros construidos previamente. Si hay preguntas finales, las respuestas a esas preguntas y los reportes, reseñas o textos en el estudio de caso abordado, es decir, lo que ya pase después del análisis en clase. ¿Qué pasos puede haber aquí? El profesor, antes de que empiece la discusión, le propone a los estudiantes la lectura del caso. Esto es fundamental, queridos colegas. Los chicos deben llegar a la sesión de clase con el caso leído. Se puede plantear el texto antes de la clase para que los estudiantes preparen el texto a través de preguntas o al iniciar la sesión si el texto es muy corto. Y se pretende que en la propia clase se aborden las preguntas iniciales. No suele suceder lo segundo. Para ir a la fija es mejor plantearlo primero, que ellos lean antes. Preguntas y discusión inicial. En esta parte el profesor puede orientar una discusión, no muy larga. Por ejemplo, pedirle a los estudiantes que cuenten a ver qué entendieron, cuáles son los datos principales, si realmente hay un problema o no, cuál era la intencionalidad del que escribió el estudio de caso, etc. La respuesta a las preguntas iniciales y los datos iniciales. Ya después se puede pedir un trabajo en equipo. Con base en las preguntas diseñadas por el profesor o en la nota pedagógica, si el caso tiene nota pedagógica, los estudiantes se reúnen en grupos pequeños para discutir las preguntas, analizar escenarios y tomar soluciones. Después se hace un ejercicio de socialización. De cada grupo el profesor escoge representantes para socializar las preguntas planteadas. En este punto el profesor puede dar a conocer su punto de vista y, si es el caso, dar la respuesta pertinente. No siempre hay una respuesta correcta. ¿Qué actividades complementarias hay? Entonces uno le puede a los chicos sugerir textos complementarios, proponer la realización de una reseña o un texto corto, o proponer el uso de otra herramienta. Yo le puedo pedir a los chicos, bueno, con base en el caso que acabamos de analizar, hagamos un mapa conceptual, o hagamos un video, o hagamos un ideograma, o hagamos un foro de discusión ya más especializado. Voy a traer un experto en el tema y él va a venir a proponernos unas preguntas para que discutamos. Es decir, el caso no termina cuando el profe diga, ya la respuesta fue esta, o realmente no es respuesta correcta, no. O sea, el caso puede abordarse en otros escenarios. Puede trascender más. En la tesis doctoral, yo le propuse a los profesores que crearan una estructura que se adecuara a lo que ellos ya habían leído, porque ellos, aprendieron de cero prácticamente a leer y a escribir estudios de caso,
Y encontramos una estructura que es la siguiente. Establecer los temas y objetivos, establecer una introducción, unos primeros párrafos del caso, un contexto de la empresa, unas variables que pueden utilizarse para entender qué es lo que está pasando y terminar el proceso de escritura con unos problemas y desafíos. Yo puse unas bolitas alrededor de cada una de esas palabras porque esas son ideas clave. La metodología que utilizamos en la tesis fue utilizar post-it. Ellos creaban colaborativamente el caso. Una persona que era la interesada en llevar el caso a su propia aula de clase lideraba, pero todos los demás le daban ideas. En este caso, por ejemplo, tenemos un tema, porcentaje con base en el precio versus porcentaje con base en el costo. Había que discutir costos y precios, el establecimiento de los precios, el tema de funciones y el punto de equilibrio. Esos eran los temas. Para eso, los profesores propusieron una empresa que hace cupcakes, donde el texto empieza con una pelea entre dos accionistas, Kelly y Francisco. La pelea es porque no se ponen de acuerdo para establecer el punto de venta, la empresa enfrenta un problema porque los costos están empezando a acercarse a los ingresos, entonces las utilidades van a ser cada vez menores. En cuanto al contexto, entonces ellos propusieron la empresa Kelly's Cupcakes, la emprendedora se llamaba Kelly Pérez, el canal de venta era por Instagram, un portafolio de productos diversos, pero que el producto insignia, que eran los cupcakes de frutos rojos, tenía el 80% de las ventas. También trabajaba con pedidos bajo demanda. Hay una pelea entre accionistas, ellos lo destacaron acá. Uno de ellos decía que debe haber una ganancia por unidad de 12.000 pesos. Una caja de cupcakes debería dejar 12.000 de ganancia. Ellos vendían con base en el costo y Francisco decía que debía ser con base en el precio. Aquí están como varias expresiones. Las variables para comprender el problema era la demanda, los costos variables de la producción, los costos fijos. Lo más importante era formular el margen de contribución, una caracterización de los socios. Entonces, ¿cómo es Kelly y cómo es Francisco? ¿Cuáles son las características desde el punto de vista psicológico para que el estudiante entienda qué tipo de decisiones ellos podrían tomar? Ellos los accionistas. Y el problema ya es a qué precio debo vender y cuánto debo vender para alcanzar X ganancia. Las preguntas que salen allí es cómo deberían entonces fijar el precio. Aquí el colega que quería llevar el caso al aula decía la respuesta correcta es con base en el precio. Y él formulaba una pregunta adicional. ¿Qué pasa con el precio si el margen de ganancia fuera del 70%? Es decir, ¿cómo se elevan los precios en ese sentido? ¿Qué tan pertinente es? Y ellos armaron lo que yo en la tesis llamé un mapa de caso. Con base en este proceso de creación colaborativa, ya Antonio, que fue el profe que hizo el caso, pues que lo lideró, por así decirlo, se llevó el mapa y empezó a darle forma a un texto. Cada uno de los 4 profesores, hizo su propio mapa y su propio estudio de caso. Este es otro, lo voy a pasar rápidamente. Este es de tablas de amortización. Aquí era una empresa que hacía vestidos de baño. En los párrafos introductorios hablaban de la necesidad de generar una nueva línea de productos porque se estaban quebrando y necesitaban un préstamo. Entonces las variables eran las propuestas de 5 bancos para acceder a un préstamo y con base en esas posibilidades que los estudiantes argumentaran cuál es la mejor opción y que al final, digamos, la reflexión del profesor es, con base en las características del capital y la forma de préstamo, no hay una única opción. Eso es pues a grandes rasgos los estudios de caso. Obviamente pues sus áreas de formación y de enseñanza da para que muestren más elementos allí. Los reportes de clase son instrumentos que se pueden utilizar para fundamentar o para mostrar los aprendizajes de los estudiantes a través de textos. Esos son de tipo enciclopédico. Tenemos las bitácoras de clase o actas, los diarios de campo, las producciones audiovisuales y las reseñas de documentos. Algunas características son ejercicios de síntesis realizados por los estudiantes, fomentan la reflexión de los estudiantes en la mayoría de los casos y les posibilita asumir una postura frente a lo que se observó y se vio en la clase. ¿Por qué pongo en la mayoría de los casos? Porque hay cierto tipo de reportes como los protocolos o las actas que simplemente es una descripción de lo que pasó. Son muy importantes, pero no necesariamente implican un proceso de reflexión de los chicos.
Permiten dejar un registro para quienes no pudieron asistir o quienes quieren retomar un asunto puntual. Dada la variedad de formatos, un estudiante puede usar diversos medios para mostrar sus producciones. La creatividad es importante, ya les voy a mostrar algunos. Es una manera de valorar los aprendizajes de cada estudiante o grupo de estudiantes frente a lo que tenía planteado el profesor. Permite detectar qué aspectos puede mejorar el profesor en su diseño de actividades, en la escritura de los diarios de campo, al momento de que el estudiante reflexione o de su punto de vista, un profesor podría verificar qué es lo que le está faltando de pronto profundizar. La evaluación de estos instrumentos está mediada por criterios claros, con el fin de no dejar ambigüedades en el camino y desvirtuar la actividad. Es decir, si yo propongo un diario de campo, aunque sea un ejercicio de escritura libre, debe tener unos parámetros claros para valorarse. La evaluación en general de los reportes. Se puede valorar el uso de argumentos basados en evidencia o teoría, los tiempos de entrega, la postura propia se aplica, la creatividad en la presentación se aplica también, el uso del lenguaje técnico, la capacidad de síntesis, el uso de argumentos claros, coherentes, consistentes y concisos. Y el trabajo en equipo se aplica. Si es un reporte que se hizo de manera colaborativa, pues también ver cómo fue ese trabajo en equipo. Voy a pasar rápidamente por cada una de ellas para tener tiempo de ver el otro aspecto, que es el de los proyectos. Las bitácoras no tienen una estructura única, pero suelen tener una identificación de la clase, es más un tipo de formato, fecha, lugar, si es virtual, y los participantes, la temática abordada, el objetivo de la sesión, las actividades, la metodología y las conclusiones y acuerdos para la siguiente sesión. Si el profesor lo dispone, el estudiante puede reflexionar sobre lo acontecido. ¿Qué valora específicamente? El detalle que utilizan las actividades para describir las actividades, el uso del lenguaje técnico y la redacción y el estilo de escritura. Los diarios de campo. Los diarios de campo son un texto, digamos, más libre, en formato escrito o audiovisual, en los que los estudiantes exponen lo acontecido en una sesión de clase a través de su propia percepción, experiencia y aprendizajes. Un diario de campo también se puede utilizar en procesos de práctica, cuando se hacen visitas empresariales o charlas con un experto. ¿Qué puede tener, a pesar de ser un texto libre, un diario de campo? Una descripción de las actividades. Este no es el centro de atención, pero da contexto. Una reflexión constante sobre lo acontecido. Un material que le permita al estudiante y al profesor ver las actividades, fotos, videos, transcripciones, etc. Y un cierre en el que cuente qué aprendió, qué le faltó y qué expectativas quedan. ¿Qué valora específicamente? Descripción de las actividades, no quedarse solo en lo reflexivo, es decir, no es el otro extremo. Una postura crítica frente a lo ocurrido en la clase, el estilo de escritura y el uso de recursos adicionales para presentar el diario. No es únicamente un texto plano, sino que puede utilizar otros recursos, y más que estamos en la virtualidad ya. Las reseñas. Las reseñas son documentos ya con un estilo más académico, más riguroso. Suele hacerse para los libros o para los artículos o para la historia de vida de un autor o de un personaje importante, y puede presentar al final una postura crítica argumentada. ¿Qué debería tener mínimo una reseña? Un título, haciendo referencia al título del artículo del libro. Identificación básica del texto, el autor, la editorial o revista, la temática, las palabras clave y la ubicación, etc. ¿Cuál es el cuerpo de la reseña? Aquí es donde puede exponer el objetivo y tesis del autor y los argumentos que utilizó para defender esa idea y las conclusiones. Miren que es con base en lo que dice el autor principalmente. Pero al final, él puede hacer unos comentarios finales y unas conclusiones en la que ya asuma ya el estudiante una postura crítica frente a ese contenido. ¿Qué evaluar específicamente en una reseña? El acogerse a las normas técnicas. Esto, como es un texto que por lo general se publica en revistas o algo así, debe tener unas normas técnicas. La capacidad de síntesis de lo hallado en el texto, el estilo de escritura naturalmente y la postura crítica, no quedarse solamente en lo que dijo o hizo el autor del artículo o del libro. Los materiales audiovisuales son, digamos, formatos en los cuales el estudiante puede mostrar sus aprendizajes. Este es un storytelling, es contar una historia a través de un dibujo, de algo gráfico en lo que pueda mostrar sus
sus comprensiones. Esta es la metáfora de los 6 sombreros, que se utiliza mucho en gerencia, en la toma de decisiones, y es para, sobre todo, los trabajos en equipo. Cuando se hace un trabajo de toma de decisiones o análisis de una situación particular, a cada estudiante se le puede asignar un sombrero y cada uno de esos sombreros tiene una característica. Este es un storytelling de cómo se entienden esos sombreros. Los mapas, hay mapas mentales, como este que está acá, que digamos no tienen un cierto orden, pero que muestra qué tan caótica está la mente de alguien, cuáles son las ideas que tiene. Y el mapa conceptual ya es más organizado, digamos que tiene una estructura más rígida, más vertical, donde hay unos niveles de términos principales. Por lo general los términos se relacionan por medio de verbos y muestra como una organización mayor a la que tiene un mapa mental. El mapa mental, de hecho, es más libre para hacer este acompañamiento de imágenes. Hay infografías donde usted con poco texto y más imágenes puede mostrar un proceso, puede mostrar la comprensión sobre un tema. Por ejemplo, este es el infográfico que hizo un estudiante de ingeniería en una universidad de la ciudad sobre la circulación termohalina. Muestra qué es, cuáles son las fórmulas básicas, qué efectos tiene sobre el comportamiento meteorológico del planeta y cuál es como la analogía con un fenómeno natural, ¿cierto? ¿Qué valor específicamente en esos reportes? El uso de recursos diversos. Miren que hay, digamos, una variedad y otras más pues que ustedes pueden explorar. Capacidad de síntesis de lo aprendido en la sesión o el curso respecto a lo que presentó en el reporte audiovisual. El uso de argumentos basados en la teoría y la postura crítica y la reflexión frente a lo ocurrido en la clase. También están los videos, que son unos materiales en el que ya el profesor es más libre de decirle a los chicos, digamos, mándenme un videíto, no tiene que ser muy largo. Nosotros utilizamos mucho los videos en la virtualidad cuando hacemos procesos de pitch, cuando les pedimos que nos muestren los avances de lo que ellos han hecho hasta ahora en un trabajo. Hagan un pitch de 5 minutos donde nos cuenten cuál es la idea que tienen. Eso les permite fortalecer la parte de comunicación, de capacidad de síntesis. Obviamente le botan el miedo a la cámara y tienen que prepararse, digamos, en un argumento porque el video, si no se prepara bien, les puede tomar todo un día grabarlo. Pues todos hemos vivido esa experiencia, me imagino. Ya para terminar, obviamente pues quedan más en el camino y como les dije ayer, nuestro objetivo es seguirlos acompañando si así lo dispone la universidad. El aprendizaje basado en proyectos es una propuesta que nosotros hemos utilizado en algunos casos, en el que en algunas áreas, las ciencias sociales e incluso las ciencias exactas o ingenieriles, suelen utilizar para impactar positivamente a las comunidades. Es una metodología de enseñanza en la cual, a través de un proyecto, los estudiantes plantean una solución a una problemática. ¿Dónde se puede plantear un aprendizaje basado en proyectos? En cursos regulares, todo el semestre, en el marco de un proyecto que impacte positivamente a la sociedad, o en un proceso de práctica, ya es lo que hacen los chicos al final de sus carreras. ¿Qué ventajas tienen? Favorece un papel activo de los estudiantes, naturalmente. El profesor deja de dar información para mediar en el proceso de nuevo conocimiento. Miren que esto lo dije ahorita también en los debates. Es una oportunidad para poner en práctica aspectos conceptuales. Conecta a los estudiantes y a los profesores con la realidad. Impacta positivamente a las comunidades a través de soluciones que, se espera, sean concretas. ¿Qué desventajas y precauciones hay en los foros de discusión? La lluvia de ideas es un momento crucial. Hay que escuchar a la comunidad. Si yo como universidad tengo como una de mis metas impactar positivamente a la sociedad, a las comunidades, al interior de los programas o de los cursos regulares de un programa, yo puedo utilizar proyectos para poder hacer ese impacto. Los proyectos son actividades ordenadas, premeditadas y bien estructuradas. Si no se tiene una planeación detallada, se pueden invertir tiempos y recursos de manera ineficiente, porque la idea es que dure un semestre. Si usted se tira medio semestre solamente planteando el problema, pues ahí no le va a rendir, entre otras cosas. Con los proyectos se busca la interdisciplinariedad, hay que dialogar entre áreas. Esto es muy importante porque
Yo puedo tener un proceso de práctica al final de una carrera, pero puedo utilizar saberes de otras áreas, puedo pedirle a colegas expertos que vengan y me apoyen un poco, y ya con base en eso puedo orientar un discurso, digamos, más aterrizado. Eso es muy importante. Aquí hay un storytelling de cuáles algunas ventajas del aprendizaje basado en proyectos. Cuando los estudiantes se comprometen con el aprendizaje basado en proyectos, entre otras cosas, aprenden gerencia de proyectos, se vuelven, no sé, resolutores de problemas, piensan divergentemente, se comprometen con pensamiento iterativo, se vuelven rebeldes, se vuelven exploradores, se vuelven diferentes, se pueden volver más comprometidos con el conocimiento, aprenden a tomar riesgos, están listos para una economía de la creatividad y pueden hacer profundas conexiones entre ideas. ¿Qué hace un proyecto auténtico? Tiene en cuenta expectativas y conocimientos de los estudiantes. El estudiante siente que se conecta con su propia realidad. El proyecto es atractivo para los estudiantes. Él se siente enganchado con el proyecto, no es impuesto por el profesor. El proyecto se basa en una pregunta o una problemática social, eso lo hace auténtico. El producto final es algo tangible que se puede presentar a la comunidad y tanto el desarrollo como la presentación involucra a expertos o profesionales. El planteamiento de un proyecto a partir de un problema de investigación se vuelve tal vez la parte más importante de toda esta metodología. Y por lo tanto, hay que, digamos, no ser un profesor experto en proyectos, pero sí tener una fundamentación básica que nos permita tener el discurso suficiente para orientar a nuestros estudiantes, porque si no, no nos daría mucho tiempo para poder emprender todo lo que implica un proyecto. Hay algunos modelos el proyecto Real, que tienen como algunas características. Esos son proveedores pues de materiales, pero también tienen unos libros y unas charlas muy interesantes. Los proyectos en el marco de Real son rigurosos, comprometedores, auténticos y promueven el aprendizaje. Y aquí los estudiantes tienen unos papeles característicos, ¿cierto? Tienen una rigurosidad científica, se comprometen, se enganchan con el aprendizaje, con los criterios que les mencioné ahorita lo vuelven auténtico y obviamente promueve su propio aprendizaje. Aquí muestran, por ejemplo, que hay un contacto constante con la realidad, con la comunidad, se tiene una cultura de aprender colaborativamente, los estudiantes integran a través de sus habilidades y, digamos, fundamentaciones teóricas, se pueden reunir semanalmente o con una periodicidad que el profesor les ayude a disponer. Hay unos espacios o no físicos para ese desarrollo de actividades. Hay una evaluación auténtica del aprendizaje desde el punto de vista profundo, significativo, y se ve una flexibilidad en el tiempo para trabajar los proyectos. Miren lo que dice acá. El trabajo del estudiante importa más allá de las notas y de los exámenes. Las escuelas y las aulas de clase se vuelven comunidades de aprendizaje, y todos los estudiantes son capaces de alcanzar la excelencia. Hay otro tipo de proyectos que son Gould, de otros teóricos de los aprendizajes basados en proyectos, que dice que el aporte, digamos, las fases de esos proyectos se basan en la identificación de unas características, de un reto o pregunta que estimula, de una investigación a profundidad rigurosamente desde el punto de vista académico, la autenticidad de los resultados, la discusión constante de los alumnos, los procesos de reflexión que lleva el desarrollo del proyecto, la crítica constante y la revisión a los resultados y, ojo, la muestra al público del producto final. Los estudiantes y los profesores en este sentido, ¿qué papel tienen? El profesor debe tener claro diseñar un plan, ¿cierto? De proyecto alineado con el marco de la asignatura, alinearlo a los estándares del modelo educativo de la universidad, construir una cultura de colaboración, manejar las actividades, gerenciarlas, estar al pie del cañón, ¿cierto?
digamos, apalancar constantemente el aprendizaje del estudiante, hacerlo subir, evaluar constantemente el aprendizaje de los estudiantes y comprometer y liderar todo el tiempo estos procesos con los estudiantes. Miren que el papel del profesor aquí es muy activo. ¿Qué elementos básicos tiene un proyecto? El planteamiento del problema, entonces aquí se identifica la solución, en lo posible la situación real, la problemática, lograr empatía con los equipos de trabajo, definir por medio de algunas técnicas un problema que implique un proyecto, por ejemplo, design thinking, lluvia de ideas, etc. Definir soluciones. Una vez identificadas las problemáticas, la misma experiencia, los conceptos apropiados y la literatura pueden orientar las acciones a emprender para dar solución al problema. Asimismo, se refine el problema para generar los objetivos del proyecto, es decir, se justifica. Se formula la teoría y la metodología, el marco teórico y la metodología del proyecto. Se deben establecer claramente los fundamentos teóricos del proyecto, los cuales a su vez aportan a definir la metodología que se utilizará tanto para recoger los datos como para analizarlos y presentarlos. En el marco de un proyecto, colegas, pues se debe ejecutar el trabajo de campo, se debe sistematizar la información y se debe presentar. Si se hizo una propuesta de un producto, un servicio, un prototipo, entre otros, en esta fase se ejecuta el proyecto. Se recogen los datos, se sistematizan y se analizan a la luz de la metodología y la teoría planteada previamente. Y finalmente, si es un proyecto que impacta a la comunidad académica o a la sociedad como tal, se deben organizar los hallazgos y conclusiones de modo que, a la luz de los objetivos, se muestre el impacto sobre la comunidad y la realidad. Miren que algo transversal a todo el proceso de planteamiento, definiciones, ejecuciones y socializaciones es la percepción que yo como profesor veo del aprendizaje de mis estudiantes. Una propuesta pues aquí es Design Thinking, una alternativa para empatizar con el grupo, con la comunidad y detectar esos problemas, definir las posibles soluciones, idear y prototipar esas posibles soluciones y finalmente probarlas. Con base en este proceso yo puedo desarrollar toda esta primera parte y así hacer algo que realmente impacte a las comunidades y que realmente sea un proceso que pueda tener un valor más alto para los estudiantes. Algunas recomendaciones. Hay que establecer objetivos claros. Hay que prever posibles escenarios. No todos los proyectos de entrada terminan como uno los pensó. Hay que hacer a los estudiantes responsables de su tiempo. Hay que definir claramente los plazos de los objetivos. Eso es muy claro porque los estudiantes pueden decir, no, profe, necesitamos otra semana o darnos hasta tal fecha. Hay que negociar muy bien eso con los chicos, con los estudiantes. Definir claramente las rúbricas desde el principio como para cualquier actividad evaluativa y promover la reflexión constante sobre lo que se dice o se hace, porque este ejercicio de los proyectos implica que los estudiantes también escriban mucho, entonces hay que pedirles que escriban y que realmente ellos puedan mostrar con argumentos lo que construyeron en su proyecto. Bueno, aquí hay una propuesta de evaluación, la lluvia de ideas, el trabajo colaborativo, el uso del lenguaje técnico, el planteamiento del problema, el planteamiento de la solución, la planeación de las actividades, la ejecución de las actividades, la sistematización de los resultados y la exposición de los resultados. Esa puede ser una propuesta de qué evaluar en una rúbrica. ¿Qué es transversal a todo ese proceso evaluativo? Las competencias comunicativas de los estudiantes, el contacto con la comunidad, la relación entre la realidad y los conocimientos que apalancan esas soluciones. El diseño metodológico es supremamente importante, obviamente fundamentado en el uso de la teoría, y las formas que desde el punto de vista metodológico y teórico se utilizan para recolectar, analizar y sintetizar la información producida por los expertos, que en este caso son los estudiantes, y por la comunidad. Bueno, yo creo que, decano, apenas fue el tiempo. Sí, señor. Falta un cuarto para las 12, no sé. Yo creo que ya plantearles como estas dos preguntas, aprendizajes y retos, para que los colegas nos cuenten, o ustedes también como universidad nos cuenten qué aprendizajes y retos quedan aquí en el camino. Perfecto, profe. Voy a darle lectura a un par de comentarios que hay
en este momento en el chat, el profesor Argiro Berrío comenta: hoy estamos entendiendo que no se trata de la misma clase, pero ahora por Teams. El mundo cambió, la clase cambió, la sociedad y la pedagogía cambiaron. Así es. Un comentario del profesor Gustavo Herrera: el proyecto educativo institucional centrado en la formación integral de las personas para que contribuyan como ciudadanos y profesionales a la dignificación y sustentabilidad de la vida es la brújula que debe orientar el rumbo del sentido de los procesos educativos, en la medida que los docentes seamos consecuentes en nuestras prácticas de vida, en lo que pensamos, decimos y hacemos para un mundo mejor. Totalmente pertinente. Miren que ahí de hecho le dan un papel protagónico al proyecto educativo y eso es de entrada lo que hay que tener siempre. Es la carta de navegación de cualquier institución. Nosotros nos podemos llevar años pensándonos ese proyecto educativo porque debe estar conectado siempre con la comunidad y siempre buscando esa formación en valores y a nivel profesional de nuestros estudiantes. Totalmente de acuerdo con el profe Gustavo. Un comentario del profesor Argiro Berrío: se nota mucho la experiencia y el rigor técnico de los profesores de CEIPA, de verdad tienen el know-how. Muchas gracias, qué maravilla que digan eso. Eso nos alienta bastante a continuar estos procesos. Nosotros, como les decía el primer día, tenemos muchos aprendizajes, muchas cosas por aprender aún, pero con certeza esto de escucharnos a nosotros mismos y contar las buenas prácticas que tenemos nos ayudan a que con la retroalimentación que hagan enriquezcamos estos procesos y podamos aportarles no solo a ustedes, sino a otras universidades y a otros profesores que puedan necesitarnos. El profe Ángel, por ejemplo, que es tan cercano a estos procesos y particularmente a un aula, también ha estado muy metido en estas discusiones y estoy seguro que ha hecho unas discusiones bastante pertinentes. Entonces yo soy el que les agradece esas palabras y a nombre del, como les dije desde el primer día, del rector, del vicerrector y de todo el equipo de CEIPA, agradecemos bastante estar aquí con nosotros y valorar todo este esfuerzo que hacemos para apoyarlos. Profe Diego, no, en este momento no tenemos más comentarios en el chat. Cabe agradecerles la inmensa gestión que ustedes han realizado con nosotros, este acompañamiento tan pertinente. Creo que nos han dado un pool de oportunidades, como me lo mencionaba un profe ahora en el chat, no solamente por la calidad de nuestros programas, sino también por la inclusión de nuestros estudiantes a este modelo educativo, a los retos que nos plantea estos cambios que tenemos hoy en día y que estamos seguros que se van a aprovechar de manera muy efectiva para seguir adelante con este camino. Claro que sí, no, nosotros estamos prestos a acompañarlos en lo que lo necesiten. Por aquí hay una pregunta que hicieron a las 10:20 y algo, voy a responderla rápidamente, que es práctica. El profesor José pregunta que si las rúbricas se estructura una o por todas las sesiones. Pues depende, como les decía yo ayer, uno puede plantear una rúbrica por tipo de instrumento. Por ejemplo, para todos los debates solemos utilizar esa rúbrica que les mostré ahorita. Frecuencia de participación, coherencia, número de retroalimentaciones y conclusiones. Ya si es un debate con algún tópico en específico, se edita la rúbrica. Para las exposiciones uno puede tener unos criterios generales, el uso del discurso, por eso yo les ponía siempre como unos criterios básicos a evaluar en cada uno. Lenguaje técnico, organización de los tiempos, capacidad de síntesis, contacto con el público, preguntas movilizadoras. Yo puedo tener unas rúbricas, digamos, estándar, unos borradores de rúbrica ya creados y con base en eso ya trabajar más tranquilo. Hay un trabajo muy, digamos, intenso al principio de todos estos procesos, nosotros lo vivimos, y es que el montaje de un curso o de un currículo en línea toma mucho tiempo porque, como les dije desde el principio, como hay que tratar de tener todo ya montado para que los estudiantes vean todo ya coherente, una secuencia lógica, pues llega un momento en que hay que preparar un material, hay que buscar unos artículos, crear unas rúbricas, pero colegas, ese esfuerzo se hace una sola vez. Ya de ahí en adelante se hacen unos pequeños ajustes, pero con certeza ustedes arrancando ya le cogen el know-how del que hablaron ahorita. Profe Diego, aprovecho también para hacerle la invitación a todos los profes a que descarguen el microcurrículo sílabos propuesto que está en la plataforma, que lo desarrollen, que lo piensen con todas estas herramientas que hemos obtenido durante estos días para ir avanzando en todos nuestros procesos. La idea es que lo tengamos desarrollado durante el mes de julio y que antes de iniciar clases el próximo 3 de agosto ya los vamos teniendo organizados y los vamos a ir igual trabajando durante el segundo semestre. Así es.
Bueno, por aquí nos queda un comentario del profesor Iván Darío Ortega. El profesor comenta que debe haber una apertura mental para adaptarnos al cambio. Lo único constante es el cambio. Sí, esa de hecho fue la invitación desde que, no, creo que desde el primer minuto de la charla el martes era, profes, de ninguna manera los decanos ni el rector buscan imponer nada, pero la invitación es de fondo para que nos repensemos algunas cosas, para que la palabra de moda, que ojalá no se vuelva un modismo, sino realmente algo constante, es reinventarnos. Hay que repensarnos todo esto porque el tiempo va corriendo y no podemos decir a final de año que es que perdimos el año en la formación de nuestros estudiantes. Nosotros como sociedad nos tenemos que adaptar a estos cambios y pues bueno, los seres humanos somos de cambios y somos de adaptaciones. Entonces, esta es una buena oportunidad para repensarnos unas cosas, fortalecer otras y claramente eh, ir a buscar unas herramientas que nos puedan ayudar a hacer lo que con certeza sé que hacen todos muy bien. Profe, sí, muchísimas gracias. Como lo dijimos al inicio de esta cualificación, les agradecemos muchísimo el espacio. Vamos a tener un refuerzo de modo los días 13 y 14 de julio. Posteriormente se les darán los horarios y demás para ahondar un poquitico más en nuestra plataforma institucional. Perfecto. Pero realmente quedamos muy satisfechos con la participación, con todo el acompañamiento que ustedes nos han dado. La doctora Carmen está conectada, no sé si quiere comentarnos algo. Ah, sí, la doctora Carmen está acá. Buenos días. Aquí estoy, Diego, a Doctora felicitar Carmen, nuevamente, claro, ahí escuché, pues estuve entre tardecito porque tenía otros compromisos, pero aquí estuve como pendiente de tu exposición, Diego, igual que ayer, ustedes son un padrino excelente, yo creo que la han sacado del estadio con nosotros y que los docentes con sus comentarios y sus cosas han sido muy receptivos, pero también creo que esa recepción no es de recibir nada más, sino de lo que se da. Uno recibe cuando dan con cariño, con amor, con entrega, como lo que vos estás haciendo, Diego. Y de verdad que me siento muy contenta, muy satisfecha. No me quería perder esta charla aquí cruzando los dedos para que te llegara la luz a Sabaneta, que ya llegó. Pues yo no sé si ya llegó a mi casa. Yo les quiero contar aquí, pues seguimos en directo, pero a las 8:50 de la mañana se fue la luz en la unidad y la administradora dijo, se fue la luz en Sabaneta. Lo primero que se me ocurrió fue, no, hay que decirle a Rubén primero y ver si en Ceipa puedo ir. De hecho, yo estoy aquí en Ceipa, en la sala de profes, porque había que cumplir el compromiso y pues Ceipa me queda relativamente cerca. Yo no sé si en la casa ya llegó la luz, pero al menos ya libré estas 2 horas de acompañamiento que tenía comprometido con ustedes. Pues parece que sí te espera la buena sorpresa en tu casa porque ya me contaron que había llegado algunas personas que trabajan con la Vicerrectoría Administrativa, también estaban sin luz. Entonces, bueno, ya parece que llegó la luz y ya nos podemos, ya somos seres civilizados. Luz e internet en este momento, cualquier cosa que falle es mortal para el pecho. De todas maneras, Diego, muchísimas gracias, muchas gracias de verdad. Y al profesor Ángel, él no nos va a acompañar esta noche, yo no puedo estar esta noche, Rubén. Pero el profe Ángel nos va a acompañar hoy en la sesión de la noche. Sí, va a estar acompañando la sesión. Le dan las gracias al profesor Ángel, por favor. Él está aquí con nosotros. Hemos aprendido muchísimo, muchísimo. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, doctora Carmen, y gracias a ustedes por confiar en nosotros y vamos a estar, como les he dicho en repetidas ocasiones, muy pendientes y ahí apoyándolos en lo que necesiten. Muchas gracias, profe Diego. Extensivas las gracias a todo el CEIPA. Sí. Bueno, les deseamos a todos una feliz tarde y una feliz semana de receso para todos los profes la próxima semana, que se puedan descansar y puedan recargar energías. Dígale que ya la voy a hacer. Listo, un abrazo para todos. Cuídense mucho. Muy amable, gracias. Profe Rubén, hasta la tarde. Doctora Carmen.